Buenas, ¿qué tal? Nada, pues mi nombre es Manuel, soy responsable técnico de Arista para Iberia, Italia. Eh, Nada, sobre Arista muy rápido, para los que no la conozcáis, fabricante de switching y routing y bueno, uno de los proveedores de aquí del CANNIX. Voy a ir rapidito porque hay bastantes slides y bastante material. Pero bueno, básicamente la idea es comentar un poco el tema de las ópticas, transceivers, cómo está el mercado, las arquitecturas de switching que van relacionadas con esto y bueno, un poquito en general sobre la industria, ¿vale? Un pequeño disclaimer. Muchas de las ópticas que hay aquí son productos de Arista, ¿vale? Pero que no va de, no va de hablar de productos de Arista, ¿vale? Va de ilustrar pues todas estas ópticas que hay en el mercado, ¿vale? Entonces, un pequeño refresco, ¿vale? Para los que no toquéis ópticas todos los días, ¿vale? Nosotros siempre nos referimos a la parte eléctrica, que es la que conecta con el chip. El chip puede ser un chip de un switch o un router, o puede ser el chip de una NIC también, ¿vale? Esa es la parte eléctrica, que es lo que solemos también llamar los SERDES, ¿vale? Y luego está la parte, digamos, la parte line side que llamamos, que puede ser eléctrica u óptica. Normalmente las ópticas, pues es óptica, ¿vale? Son lambdas. Pero también puede ser eléctrica, como puede ser un conector RJ45 o los típicos cables Twinax, estos negros que conocéis, ¿vale? Entonces nos referimos todo el rato a esto. Por ejemplo, pues en 10 gigas, 25 gigas, pues la parte eléctrica es 1×10, 1×25, modulación en RZ y luego, pues por ejemplo, 100 gigas es 4×25 o otros ejemplos aquí, ¿vale? Pues por ejemplo 40 gigas para los que todavía hay mucho, por supuesto, pues 4×10, ¿vale? Y como digo, 100 gigas, 4×25, etcétera, ¿vale? Luego veremos esto un poco más en detalle. Estos solo son algunos ejemplos. Y luego, pues 400 gigas, que es de lo que vamos a hablar un poquito más, pues normalmente en la parte eléctrica suelen ser 8×50, ¿vale? Una cosa que veis por aquí a veces es esto que pone QSFP56 o SFP28, ¿vale? Dice, ostras, 28, pero va a 25, ¿no? Pues bueno, 28 es la máxima velocidad que puede ir eléctricamente y 25 es la velocidad de Ethernet, ¿vale? Que por cierto, todo lo que hablamos aquí es Ethernet, ¿eh? Entonces es verdad que hay ópticas que puede poner SFP28, hay ópticas que puede poner SFP25 y por eso a veces veis 28, 56, 112, ¿vale? Y a veces veis 25, 100, 400, etcétera, ¿vale? Entonces un poco de más ejemplos de, bueno, cuando veis por aquí pues 400G-8, pues nos estamos refiriendo pues eso, ¿no? A 8×50. La mayoría de los switches de 100 gigas que habéis visto o que tenéis, normalmente es un puerto QSFP de 4×25 eléctricamente, ¿vale? Hablando. Entonces, a veces, lo veremos, y decir, ostras, entonces, ¿cómo es posible, ¿no? Que si va a 50 gigas puedo conectar una óptica a 25? Ahora lo vemos. Otro tema que suele salir a menudo es el tema de los breakouts, ¿vale? Y de hecho, cuando se va de 100 a 400 a 800, pues esta parte es muy importante, ¿no? Porque queremos introducir equipamiento nuevo que me viene con 400, ¿cómo interopero con los 100 gigas, ¿no? Pues aquí entra todo el concepto de breakouts. Pueden ser breakouts ópticos, ¿vale? Donde pues lo hago con la propia fibra, ¿no? Una fibra LC no vais a hacer ningún breakout porque solo tengo dos fibras, ¿no? De transmisión y recepción. Pero aquí es donde entran las fibras con conector tipo MPO o MTP. El nombre a veces también se intercambia. MPO12, MPO16, etc. Y luego también se pueden hacer breakouts pues, con Twinax o Twinax pasivo, Twinax activo, ¿vale? Entonces esto es lo que decía antes, ¿no? De cómo, ¿no?
si tenemos un chip que ya está diseñado a 50 gigas eléctricamente, los SerDes, pues cómo conecto ópticas a 100 gigas, las típicas que utilizamos habitualmente. Pues con un gearbox, ¿vale? Entonces, esto tiene que ver, a veces pensamos, ostras, no, si yo tengo 400 gigas, piensas, bueno, puedo hacer 4 por 100, podría hacer 16 por 25, pero el problema llega que también los chips tienen un número de interfaces lógicas, ¿vale? Entonces, por tener puertos de muy alta velocidad y poder hacer breakout no quiere decir que puedas conseguir todas las interfaces lógicas, ¿vale? Es importante saber que los chips de nuestros switches y routers y básicamente también hay limitaciones en cuanto a interfaces lógicas, ¿vale? Por eso a veces en algún equipo puedes llegar a ver que si haces un breakout de un puerto, el siguiente puerto se deshabilita porque te has quedado sin interfaces lógicas, ¿vale? También, ¿para qué se utilizan las gearboxes? Pues, por ejemplo, para encriptación. Hasta ahora, más o menos, o el año pasado, casi todos los chips no tenían la encriptación incorporada, tenía que ser un chip externo y eso es un gearbox al fin y al cabo, ¿vale? Ahora ya hay muchos chips que incorporan la encriptación dentro, entonces eliminas el gearbox, ¿vale? Entonces, al final todo esto tiene que ver con el número de componentes que van dentro de los equipos, por eso a mí me gusta siempre mucho insistir en el MTBF, ¿no? Porque eso está directamente relacionado con el número de componentes. Entonces no es lo mismo tener un equipo plagado de gearboxes que no. Y no es lo mismo tener la encriptación fuera que dentro, etcétera, 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 ¿vale? Pero a la hora de trabajar con ópticas y transceivers y diferentes velocidades y breakouts, hay que ir pensando también lo que tenemos dentro de la caja, ¿vale? También hay gearboxes en las propias ópticas o en los propios transceivers, ¿vale? No solo dentro del chip, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pasamos de una lambda 100 a 4x25, ¿vale? Vale, entonces, esto será simplemente un calentamiento, ¿vale? ¿Dónde está el mercado? Que esto igual sí que ya nos empieza a interesar más. Ahora mismo lo que es en revenue, más o menos la mitad se va a 100 para abajo y la otra mitad 400 para arriba. Ya sé que cuesta creer, pero al final esto es revenue, no tiene nada que ver con el número de puertas, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas formas de representar esto. Luego, en cuanto a cómo esto se hace el deployment de los puertos, los breakouts, que decía, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto no incluye todo el tema de GPUs, ¿vale? Que ahora está tan caliente. En las GPUs esto va a ir mucho más rápido. De hecho, esa transición de 400 a 800 va a ser súper rápida, ¿vale? Porque no interesa ir a 400 si puedes ir a 800, ¿vale? Y ahora veremos por qué. Y bueno, y esto al final afecta a toda la industria, afecta a todos los fabricantes y por mucho que no quieras, pues al final te afecta, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos con los chips, ¿no? Con el ancho de banda que conseguimos de nuestras cajas? Esto es para cajas con un único chip. Obviamente tú puedes construir cajas mucho más grandes, modulares, como hay aquí en el CANNIX o en muchos sitios, con muchos chips dentro, pero partimos de, ¿no?, la capacidad de un chip. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en 56 teras, que nos daría una caja con un único chip de 64 por 800. Y podéis ver un poco la progresión, que es básicamente como la ley de Moore, ¿no? Cada 2 años se dobla, con más o menos mismo consumo, un poco más. El precio, al final, inflación, etcétera, no es exactamente el mismo, obviamente, pero esa es un poco la idea, ¿no? Y el año que viene pues ya veremos equipos equipos no, una cosa es el chip, otra cosa es luego el equipo que se fabrica con el chip, pero ya veremos un chip de más de 100 teras en un único chip, que te da 64 por 1,6 o 128 por 800 o 256 por 400. ¿Podemos llegar a 512 por 200? Seguramente no, porque habrá un límite de interfaces lógicas, ¿vale?
Entonces, insisto, no se puede hacer breakout indefinidamente, ¿vale? O sea, es importante saber que aunque se puede transicionar de 100 a 400, de 400 a 800, pero no puedo coger una caja de 800 y plagarla de conexiones de 10 gigas. No funciona así, ¿vale? Entonces, ¿de dónde vienen las principales limitaciones de ancho de banda? Es el número de SERDES, ¿vale? Cuántos inputs tengo, inputs, outputs tengo en el switch, y a qué velocidad van los SERDES, ¿vale? Entonces, ahora hemos pasado de 50 gigas, ¿vale? Que para un puerto 400, como digo, serían 8 por 50. Y ahora para 800 lo más fácil técnicamente es incrementar la velocidad del SERDE, ¿vale? Por eso, como dice la frase aquí, la forma más fácil de ir rápido es ir más rápido, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto mantiene el número de componentes que hay en la electrónica. Si yo consigo que con los mismos componentes ir a más velocidad, pues oye, eso es lo ideal. Lo que no queremos es, cada vez que vamos a más velocidad, tenemos que añadir más componentes. Entonces, eso para que cada vez sea más caro y luego, por supuesto, está el tema del consumo, ¿vale? ¿Cuáles son los productos o las soluciones de 800 gigas que tenemos hoy en el mercado? Están basadas en el 800 gigas del consorcio, ¿vale? Este es otro tema que no nos damos muy cuenta, que está la estandarización del IEEE, que va siempre un poquito por detrás, ¿vale? Entonces hay implementaciones previas de ese consorcio de ahí arriba, Ethernet Technology Consortium, y esto se hace para adelantarse un poco, ¿no? Porque la tecnología va muy rápida y nos adelantamos al estándar, ¿vale? Y en paralelo, pues bueno, se van trabajando los diferentes grupos. De hecho, lo que ha pasado aquí es que todo esto se iba a combinar, 800 y 1.6 se iba a combinar todo, y como no llegaban, y han hecho un bypass y ya directamente se han puesto a trabajar en 1.6, ¿vale? Es posible ver un switch que diga que es 32 por 800, pero en realidad sea 64 por 400. ¿Qué quiere decir? Que ese switch no va a 800. Te da una puerta, un QSFP que te deja entrar y sacar 800 gigas, pero internamente va a 400 gigas. Eso ya lo hemos pasado y ahora estamos aquí, ¿vale? Ya estamos en los SERDES a 100 gigas y me permite ir a 8 por 100 eléctricamente y 8 por 100 ópticamente. Y eso también es ideal, ¿vale? Porque todos nos llevamos las manos a la cabeza con el precio de las ópticas, ¿no? Muchas veces, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Estoy haciendo una conversión de velocidad o no? ¿Vale? Entonces a veces tenemos, eléctricamente vamos a 50, salimos a 100 ópticamente, pues ahí hay una conversión, obviamente. Entonces, lo ideal es que la parte eléctrica coincida con la parte óptica, ¿vale? Y en 800 gigas, pues es ideal, porque ya tenemos las lambdas a 100 y eléctricamente vamos a 100. Vale, el formato, ya sabéis que hay dos, a partir de 400, OSFP es otro MSA que también fuimos fundadores y tal. En 400 gigas más o menos se ha estandarizado en QSFP-DD, ¿vale? Lo de doble densidad significa que hay como dos bahías, ¿vale? Si coges el QSFP hay dos bahías y el OSFP tiene una bahía, lo que pasa es que es un poquito más grande, ¿vale? Luego veremos un poco más de detalles de esto. ¿Cómo ha sido la transición? Un poco volviendo a resumir lo que he dicho hasta ahora, ¿vale? SFP 1025 con NRZ, 40 gigas que ya conocéis, 4x10 NRZ, aquí ya 25 gigas NRZ y aquí, esto ya es de hace ya 4 o 5 años, primera introducción de 400 gigas con 8x50 hacia adentro y como digo, siguiente, que es lo de que ha salido ahora, 8x100 PAM4. La modulación PAM4, pues es cambiar eso no es trivial, aquí solo ha habido de hecho una transición de NRZ a PAM4 y la idea un poco es seguir estirando PAM4 lo máximo posible, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, ¿qué tenemos ahora mismo? Por resumir un poco más el tipo de ópticas, ¿vale? Esto es lo que decía, 100 gigas, pues 4.25 para adentro, 4.25 para afuera, muy bien, son ópticas un precio razonable, pero como interopero con
lambdas que van a 100 gigas. Pues tenemos también ópticas de 100 que ópticamente van a 100. Eléctricamente van a 4 por 25, pero ópticamente van a 100. Entonces me permite interoperar con 400 gigas y con 800 gigas también, ¿vale? Les voy a pasar muy rápido, ¿vale? Pero ya sabéis, tenemos ópticas monomodo, multimodo, duplex, ¿vale? Esta es la que decía, aquí no vamos a hacer breakout y la diferencia básicamente es la distancia entre LR y FR. Y con fibra paralela, ¿vale? Pues también tenemos diferentes distancias. Y todo esto se hace, puede ser una conexión directa, pero también se hace sobre todo por el tema de interoperar, ¿vale? Poder poner, por ejemplo, un switch, un spine que va a 400, pero yo tengo leaf, ¿no? En un leaf spine de data center típico, pero yo un leaf que va a 100, ¿vale? Esto sería el diagrama de bloques y bueno, ¿ves? Por ejemplo, lo que decía, ¿no? Tenemos un gearbox aquí pues para pasar de 8 por 50 a 4 por 100. Siempre nos preguntáis, o la gente se pregunta, ostras, ¿y el tema qué hago con las fibras, ¿no? Tengo paralelo, tengo multimodo, tengo monomodo. A ver, se intenta que pues en monomodo duplex es muy trivial. La misma fibra te sirve, ¿vale? Entonces, pues pasar de cualquier conectividad de 100 gigas que tengas a 400 gigas con duplex, pues puedes aprovechar todo, los latiguillos, la infraestructura de fibra, etcétera, ¿vale? Y eso sería un ejemplo un poco más complicado de breakout, ¿vale? Insisto, 8 por 50 eléctrico, ¿vale? 4 por 100 PAM4 óptico. Llevamos una a cada una de estas ópticas DR, FRLR, pero que luego conecto al típico puerto QSFP de 100 gigas, que es 4 por 25, ¿vale? Y también tenemos todo el rango de multimodo. Aquí no hay duplex ya, ¿vale? Todo esto es MTP, ¿vale? Sí que tenemos la primera versión de monomodo de 400 gigas que salió, era MPO 16, que esto serían, nos permitiría, por ejemplo, hacer un breakout a 8 por 25, 8 por 50, que también se podría hacer a 8 por 25, pero perderías ancho de banda. O tenemos luego los BIDIs o VSR4, ¿vale? BIDI, como dice la palabra, es sobre la misma fibra, envío y recibo, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de BIDI para interoperabilidad, ¿vale? En este caso, con el cableado MPO12 multimodo que ya tenemos, puedo pasar de SR4 a SRBD. También veréis que hay BD, hay SRBD, hay BIDI, hay diferentes nombres, pero es básicamente lo mismo, ¿vale? Voy a pasar un poquito rápido porque hay un montón de material aquí. También se ha comentado el tema de Coherent, ¿vale? Esto también existe. Hay otro MSA para trabajar, digamos, la tecnología ZR Plus con los ROAD-M, ¿vale? En este caso se llama OpenZR Plus. También somos un promotor de esta tecnología y básicamente hay dos aplicaciones, sin amplificar hasta 60 kilómetros o amplificado pues hasta 1000 kilómetros, ¿vale? ¿Dónde vamos con 800? Como digo, lo más rápido es cambiar el SER de 50 a 100. Y aquí yo ya tengo los 100 ópticos, porque la parte óptica siempre va un poquito por delante. Perfecto, pues ya estoy a 8 por 100, pues esto es directo y trivial. Mayoría de aplicaciones ahora mismo 800 gigas, pues el breakout, para hacer interoperabilidad con 400 gigas, ¿vale? Aquí vais a empezar a ver conexiones exóticas, ¿vale? Como puede ser 2 MPOs dentro de una óptica, ¿vale? No sé si alguien la ha visto, ¿vale? Pero que sepáis que esto viene. Lo mismo en LC, ¿vale? 2 conectores LC dentro de una sola óptica, ¿vale? Para hacer 2 por 400 de una óptica de 800, ¿sí? ¿Qué viene después de 800? Pues obviamente 1.6. Y aquí pasamos la parte eléctrica a 200 gigas, insisto, para ir rápido mejor simplemente ir rápido, no reinventar la rueda, y la parte óptica a 200 gigas, ¿vale? ¿Qué es lo que creemos que va a pasar aquí?
Aquí sí que creemos que ya se va a imponer OSFP como el estándar, ¿vale? Por todo el tema de temperatura, disipación de calor, etcétera, etcétera. Dentro de este MSA ya se está trabajando en el conector para 3.2, ¿vale? Que es este que pone XD, ¿vale? Entonces esto ya sería doble bahía con OSFP. ¿Problema de todo esto? El consumo. El problema es el consumo, ¿vale? Nos vamos a 30 vatios con muchas de esas ópticas, entonces hay que hacer algo, ¿vale? Porque va a ser imposible gestionar esto. Entonces hay otro MSA más, ¿vale? Para ópticas LPO, que básicamente es quitar los DSPs de las ópticas y ponerlos en el chip, ¿vale? Hoy ya hay chips que soportan esto. Ahora faltan las ópticas. Entonces, esto quizá el año que viene empezaremos a ver ópticas LPO. Es una reducción súper drástica de consumo, de 30 vatios a 10 vatios. Y bueno, para nosotros aquí con un par de racks quizá no lo notamos, pero los grandes clouds que quieren conectar millones de GPUs, pues bueno, estamos hablando de cientos de millones de ahorro en consumo eléctrico, ¿vale? Y hasta aquí. He ido súper rápido, pero... Muchas gracias, panel. Manuel. Aquí. Uy, empiezo por aquí. Respecto a... Muy interesante, muchas gracias, porque además yo estoy trabajando con temas de estos. Bueno, estoy trabajando. Como habéis oído gritar antes. Pero respecto al LPO, se supone que hay un estándar, o que habrá estándar. ¿Y cuándo crees que estará esto? Porque claro, aquí LPO significa no solo óptica, significa también equipos. Es decir, necesitarás equipos que soporten Sí, LPO. y chips, y sobre todo Sí, el chip. es decir, sí, bueno, ya sea Broadcom o Cisco, Juniper o... ¿Tenemos alguna Vale. estimación Sí, el de año que viene habrá ópticas LPO. ópticas y equipos? Y equipos ya hay. Ya. Es decir, ¿y los equipos que hay? Por curiosidad, porque Hoy hay no... equipos que ya soportan esas ópticas. Y depende, o sea, y son capaces de reconocer si una óptica es LPO o es normal, y Sí, entonces... bueno, eso es cuestión de software, pero al final la parte física, eléctrica, diseño del PCB, todo eso ya está hecho. Hay fabricantes que ya tienen eso. ¿Arista, por ejemplo? Sí, nosotros sí. Sí, sí. Los 7800, por ejemplo. A ver, lo de los MSAs, ¿vale? Los MSAs definen el conector. Definen cosas que no, digamos, no se meten en lo que define el IEEE, ¿vale? Entonces, esto es básicamente fabricantes ponerse de acuerdo en, pues por ejemplo, en el tema, como decía, los 800 gigas, cómo me puedo adelantar, porque tengo la tecnología, me falta el estándar, voy a sacar ya esto. Y en el tema del EPO, pues es la definición del conector, cómo tiene que ser, definición de las interfaces, etcétera. Pero luego cada fabricante con eso, digamos, tiene su salsa secreta, ¿no? Tanto los de fabricantes de ópticas, con la tecnología que va dentro de la óptica, como los fabricantes de equipos de comunicaciones, que con, digamos, todo lo que es el caminito, ¿no? Que va del conector hacia el chip, como el fabricante del chip. O sea, aquí al final cada uno luego va e intenta hacer sus cosas, ¿no? Pero hay que ponerse de acuerdo en algo primero, que esos son los MSAs. Vale. Entonces, bueno, tú has comentado que esto reduce bastante el consumo de potencia en la óptica. Pero no transfiere ese consumo de potencia o esa potencia al switch, al chip en el switch. Un switch de 64x800 lleno de ópticas LPO, el consumo es un 50% menos. Entonces, la óptica en sí mismo pasas de 30 a 10 vatios así en general. Sí, es verdad, incrementas un poco en el chip, y es verdad, los chips cada vez cuesta más, cada vez consumen más, y por tanto todo el tema airflow y todo eso cada vez es más importante. Pero al final la reducción total, porque es como hay que mirar el sistema total, es del 50%. Un equipo lleno de LPO, sí, sí. Gracias. Sí,
El mismo tema también. Hablando del LPO, ¿tú piensas que el LPO va a prevalecer o va a prevalecer LRO? ¿Sabes? O LRO va a ser una transición, hacer solo la parte de recepción lineal y la parte de transmisión todavía con DSP. No domino. ¿te refieres? LRO, o sea, tienes... LRO, vale. LRO, sí. O sea, en vez de hacer las dos partes lineales, tienes solo una de las partes de la óptica y la otra sigue con el DSP para ampliar la compatibilidad con equipos con ópticas antiguas. No te sabría decir. He escuchado algo del LRO, pero no he visto mucha tracción, digamos. Yo es que he escuchado lo mismo por la compatibilidad con ópticas antiguas, que siempre viene bien, entre comillas, durante los momentos de transición, pero no sé si es algo que se está pensando o se va a hacer. No me suena. No me suena que se esté haciendo. Sí, lo he visto. Es como el tema de los co-package. Siempre hay tecnologías que van saliendo y tal, y hay que darles un poco de vida. Que yo sepa, no se está promoviendo mucho. Hasta donde yo sé, no estoy súper metido. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Vale, pues muchas gracias, Manel. Vale, gracias.